la ciencia del suelo en el mundo. Tal como ya hemos señalado, la historia de la ciencia del suelo local o mundial se puede señalar con base en ciertos hechos, personajes, fechas y acontecimientos. Así es como presentamos en este video algunos personajes, fechas y acontecimientos importantes en la historia y perspectivas de la ciencia del suelo a nivel mundial. Hablando de personajes y fechas, al químico alemán Justus von Liebig, 1803-1873, se le reconoce como el primer investigador que aplicó el método científico o baconiano sobre el papel desempeñado por los elementos químicos en el desarrollo vegetal y quien, como resultado de sus investigaciones en 1840, enunció la célebre ley del mínimo en los siguientes términos: un elemento que falte o que se halle presente en una cantidad insuficiente impide a los restantes producir su efecto normal o por lo menos disminuye su acción nutritiva. Al ruso Vasily Vasilievich Dokuchaev, 1846-1903, se le reconoce como quien sentó las bases del campo y contenido de la ciencia del suelo, expresado en su tesis doctoral titulada El Chernozem ruso, presentada en 1883 en San Petersburgo, Rusia. A Hugh Hammond Bennett, 1881-1960, se le considera el padre de la conservación del suelo en los Estados Unidos, al establecer las bases para el estudio del programa de la erosión. Contrario a la idea de que el suelo era un recurso inagotable, Bennett, en su libro Erosión del suelo, amenaza a la nación, probó lo contrario. Ante las enormes tormentas de polvo que cruzaban a través de las grandes planicies del medio oeste hasta la costa este en los Estados Unidos en los años 30, como la tormenta de polvo que en mayo de 1834 duró 2 días, Bennett promovió y consiguió la proclamación de la Ley de Conservación de Suelos, estableciendo el Servicio de Conservación de Suelos, actualmente Servicio de Conservación de Recursos Naturales, en los Estados Unidos. A Wishmeyer y Smith, también estadounidenses, se les reconoce su contribución en 1978 al establecimiento de las bases prácticas y metodológicas para el estudio de la erosión hídrica mediante la ecuación universal de la pérdida de suelo. Al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, como se dice en inglés, que publicó la taxonomía de suelos o Soil Taxonomy, la cual fue producto de la 7ª aproximación en la taxonomía de suelos iniciada en 1951, siendo su última edición en el año 2014, uno de los 2 sistemas de clasificación de suelos reconocidos en el mundo. A la FAO, UNESCO y Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, que basados en la Leyenda de Suelos de 1974 y la Leyenda revisada en 1988, presentaron la primera edición de la Base de Referencia Mundial de Recursos Suelo en 1998, la segunda edición en 2006 y la tercera y más reciente edición en 2014, que es el segundo sistema de clasificación de suelos con reconocimiento internacional, donde se proponen 32 grupos de suelo en general para todo el mundo. En cuanto a las perspectivas de desarrollo de la ciencia del suelo, en el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo celebrado en Montpellier, Francia, en 1998, en atención a la necesidad de reconocer el papel del suelo como componente del medio ambiente, la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, ISS, por sus siglas en inglés, cambió de nombre a Unión Internacional de la Ciencia del Suelo, IUSS, por sus siglas en inglés. Los retos reconocidos entonces se sintetizan en 1.
el papel que juega el suelo en el medio ambiente, como desempeño en el ciclo hidrológico y elementos químicos. 2. La naturaleza multidisciplinaria de la ciencia del suelo. 3. El desarrollo de las relaciones entre los suelos y las sociedades humanas. Desarrollo del acceso al conocimiento de los suelos para todos. Y 4. La necesidad de hacer conciencia en la sociedad sobre la importancia actual y futura del suelo, considerando estrategias pedagógicas en todos los niveles educativos. En el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo celebrado en Bangkok, Tailandia, en el año 2002, se vislumbraron las principales perspectivas de atención de la ciencia del suelo en investigación, a saber, 1. Movimiento del agua en el ciclo hidrológico. 2. Contaminación del suelo y aguas subterráneas por metales pesados, plomo, cobre, hierro, magnesio, etc. Importancia de la fitorremediación y biorremediación. 3. Manejo sostenible del suelo mediante una agricultura sustentable. 4. Agricultura de precisión que incluye uso de la tecnología digital, satelital y GPS. 5. Agricultura periurbana en las ciudades y arquitectura del paisaje. 6. Desertificación, degradación física, química y biológica del suelo. 7. Efecto invernadero y calentamiento global. El suelo como fuente y suministro de carbono. 8. Calidad del suelo y el agua como indicadores para la sostenibilidad. 9. Seguridad alimentaria y uso del suelo. 10. Bases de datos digitales nacionales y globales. 11. Educación, estrategia pedagógica y formación de profesores. 12. Uso de modelos multifunción en la toma de decisiones. En síntesis, el establecimiento de la 1. Ley del mínimo en 1840. 2. Las bases de contenido de las ciencias del suelo en 1883. 3. La Ley de Conservación de Suelos en Estados Unidos en 1934. 4. El papel que juegan los suelos en el medio ambiente en 1988 en Montpellier, Francia. 5. La perspectiva de desarrollo de la investigación hacia el manejo sostenible del suelo en el año 2002 en Bangkok, Tailandia. Y 6. Las bases de referencia mundial del recurso suelo en el 2014 son algunos acontecimientos y fechas destacables por otros en la historia y perspectivas de desarrollo de la ciencia del suelo a nivel mundial.